Muy buenas tardes. Bueno, hoy en esta breve introducción como a la lectura de poesía, vamos a leer e interpretar un texto del profesor Gerardo Siriani que me gustó mucho, que se llama Poemas para leer con todo, donde da una idea de una pequeña introducción a por qué o para qué leer poesía y particularmente ciertos poemas. Arranca hablando sobre los dichos populares, cosas que comparto también. Me gustan los dichos populares. Resumen años de experiencia de millones de personas. Entre nosotros, hacer algo con todo es hacerlo con todas las ganas, ponerle toda la pila. Hace unas décadas, nuestras madres y abuelas, que dicho sea de paso en general, nos contaron muchas más historias que nuestros padres y abuelos, hubieran dicho leer con alma y vida. Es así el lenguaje, ¿no? Cambia, sustituye, suprime, agrega, pero siempre dice. Con todo, con alma y vida. O como no sabemos cómo se nombre en el futuro. La cosa es que deseamos leer poesías con la mayor atención, con el mayor interés. Y apostando a que esas lecturas nos harán pensar, sentir y también en ocasiones decidir cosas muy importantes. Me interesa leer en voz alta y leer en grupo. Esto no significa que la lectura solitaria y silenciosa no la considere muy importante. Desde luego que lo es. Pero la lectura en voz alta y en grupo nos abre a nuevas entonaciones, a diferentes escuchas e interpretaciones. Y entonces la riqueza crece. No olvidemos que un poeta dijo, con mucho tino, que la palabra muestra y oculta. Por eso, cuantas más voces la entonen, la interpreten, la comenten, las posibilidades de ingresar en lo que muestra son mucho mayores. Desentrañar el sentido total de la palabra, por supuesto, es imposible. Y eso no me preocupa, al contrario. Me da mucha felicidad que las palabras conserven siempre un poco de misterio. Los poemas que se presentarán a continuación son de diferentes poetas y épocas. La selección no ha sido casual. Responde a la intención de mostrar que la poesía ha sido, es y será siempre necesaria. Es un poco ambicioso. Es solo una introducción. Sin embargo, en muchas ocasiones la poesía ha sido el patito feo, la cenicienta de muchos lectores que la viven como extraña, incomprensible, ajena totalmente a sus gustos. Esta breve selección ni por las tapas resolverá esa dificultad tan extendida y tan antigua, pero pretende tender un pequeño puente para disfrutar de la poesía, para conversar sobre ella, pero de a poquito ir haciendo la propia. Lo que no significa, desde luego, que toda poesía ni todo poeta deba agradarnos, como ocurre con todo y en todos los órdenes de nuestras vidas. Se trata, simplemente, de tender una mano entre algunos poemas y muchos lectores. Vayamos con nuestro índice. El primer poema se llama Pasa el tiempo, de Carlos Luis Sáenz, de la ciudad de Heredia, en Costa Rica. Pasa el tiempo, como un ángel, sobre la casa en paz. El silencio de la tarde florece en la eternidad y, aunque no se han dicho todos los poemas, en los aires futuros ya se dirán. Poética, de Joaquín Giannuzzi, Buenos Aires. La poesía no nace. Está allí, al alcance de toda boca, para ser doblada, repetida, citada total
y textualmente. Usted, al despertarse esta mañana, vio cosas, aquí y allá. Objetos, por ejemplo. Sobre su mesa de luz, digamos que vio una lámpara, una radio portátil, una taza azul. Vio cada cosa solitaria y vio su conjunto. Todo eso ya tenía nombre. Lo hubiera escrito así. Necesitaba otro lenguaje, otra mano, otro par de ojos, otra flauta. No agregue, no distorsione, no cambie la música del lugar. Poesía es lo que se está viendo. Bien, estos dos poemas. La mayoría de las personas piensan en la poesía como algo inalcanzable. Pero ocurre que todo es poesía. Las cosas, las relaciones entre las cosas, las emociones, las relaciones entre las cosas y las emociones. Lo que hay en mi vida, en la tuya, en cualquier ser, metal, sabor, olor, forma, o lo que quieras ver, oír o sentir. La cosa pasa por disfrutar con las palabras y tender un puente entre ellas. Nosotros y lo que ellas nos cuentan a nosotros. ¿No les parece? El silencio que queda entre dos palabras, de Roberto Juarros, de Buenos Aires. El silencio que queda entre dos palabras no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae, ni tampoco el que estampa la presencia del árbol cuando se apaga el incendio vespertino del viento. Así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de un nombre es distinto del silencio de otro, y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. Solemos pensar que las palabras dicen, pero hay silencios que acarician, silencios que golpean, que interrogan, que esconden. En realidad, todo lo que decimos sería incomprensible si no se hubiera rodeado, arropado, corregido, interrogado por los silencios. Los silencios se dan entre palabras, pero también más allá de ellas. La naturaleza está repleta de silencios y, aunque parezca extraño, estos permiten todos los susurros, los trinos, los truenos y el lenguaje del agua y de la tierra cuando se revela en terremotos. Sin los silencios, los seres humanos y el universo todo no seríamos más que un amasijo incomprensible de sonidos. Los silencios los aclaran, les dan sentido y transparencia. Conversemos sobre lo que sentimos acerca de esto. Después de todo, un buen libro no es el que solo nos entretiene y luego se olvida fácilmente. Es aquel que deja titilando alguna inquietud resuelta, algo irresuelto. Un cono de sombra que desafía los comentarios, que todo lo pueden. Como el siguiente poema de Juan L. Ortiz, de Argentina, muy conocido como Juan L. Escribí un poema que se titula Fui al río. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía.
Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba. En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. De esto habla el poema. Somos naturaleza, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, como seres conscientes de nuestra existencia, hemos caído en la trampa de creernos diferentes de ella, hacernos sus dueños. Las personas que no piensan así, como es el caso del autor de este poema, y como muchos más, debo decir afortunadamente, sufren cuando la cultura los separa del orden natural y luchan por volver a sentirse parte indivisible del universo. Cuando sienten que logran su cometido, lo disfrutan con gran intensidad. Juan L. Ortiz, Juan L., vivió siempre en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, y amaba a su río. Con frecuencia pasaba varias horas contemplándolo. Fruto de esas contemplaciones nació este poema. Un viaje al Gualeguay y al centro de nuestras emociones. Un poema que transmite un misticismo difícil de alcanzar. Me gusta mucho, por cierto. El canto del viento, de Atahualpa Yupanqui, Pergamino, Argentina. Corre sobre las llanuras, selvas y montañas, un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo, toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Pero a veces la carga es colosal y termina por romper los costados de la alforja infinita. Entonces, el viento deja caer sobre la tierra, a través de la brecha abierta, la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Y el viento pasa y se va, y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Estas yapitas cuentan de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hiciera alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas estas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. ¿Quién las encuentra? Pues los muchachos que andan por los campos, por el valle soleado, por los senderos de la selva en la siesta, por los duros caminos de la sierra, o junto a los arroyos, o junto a los fogones. Las encuentran los hombres del oscuro destino, los brazos zafreros, los héroes del socavón, el arriero que despedaza su grito en los abismos, el juglar desvelado y sin sosiego. Las encuentran las guitarras, después de vencido el dolor, meditación y silencio transformados
en dignidad sonora. Las encuentran las flautas indias, las que esparcieron por el Ande las cenizas de tantos yarabíes. Y con el tiempo, changos, y hombres, y pájaros, y guitarras elevan sus voces en la noche argentina, o en las claras mañanas, o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachas del canto perdido. Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo, del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo y seguirlo y soñarlo. Aquel que sea capaz de entender el lenguaje y el rumbo del viento, de comprender su voz y su destino, hallará siempre el rumbo, alcanzará la copla, penetrará en el canto. Yupanqui, al igual que Juan L., se siente parte de la naturaleza, atravesado por ella, agradecido de ser parte de ella. Eso es lo que constituye el corazón de su discurso poético, que dejará para sí y para todos nosotros la posibilidad, el privilegio de cantarlo y contarlo a partir de las chapitas que deja caer a veces la inmensa bolsa del viento, esa fuerza tremenda que todo lo trae y todo se lleva. Hay por ahí una samba antigua que en uno de sus versos nos cuenta que con las hilachitas de una esperanza trezan sus sueños los tucumanos. Esa samba se llama La Pobrecita y también pertenece a Don Atahualpa. Esto nos muestra que hay en la obra de este gran poeta y músico una idea recurrente. El arte, sea poético, musical, pictórico o del tipo que se nos ocurra, nace de minúsculos destellos que podemos descubrir en esa inmensidad inabarcable que denominamos creación. Una palabra vaga que, sin embargo, ayuda a pensar en nacimientos, en belleza y en vida. ¿A quién le atribuye Atahualpa la posibilidad de recoger las yapitas que solo a veces escapan de esa inmensa bolsa del viento y hacerlas crecer en cuentos, cantos, en versos? ¿A quién? Pues naturalmente a las mujeres y hombres que todos los días trabajan y se esfuerzan para que la vida sea mejor para todos. Los campesinos, los mineros, los obreros, las personas que él más respetaba y amaba. Estamos entonces ante la gran posibilidad de entablar conversaciones entre nosotros a partir de lo que esta página de Atahualpa nos sugiere. A lo mejor, una palabra, una frase, un fragmento puede ser suficiente para, como diría Don Atahualpa, hallar el rumbo, alcanzar la copla. Todas las posibilidades están entonces al alcance de nuestras palabras. Y con estas frases muy interesantes de Gerardo Siriani sobre una introducción de la poesía, de poemas para leer con todo, como él dice. Terminamos este pequeño stream. Seguramente la próxima leeremos algunas poesías más de autores argentinos, o bueno, ya veremos. Espero les haya gustado. Hasta luego.